Pánico en los demócratas conforme William Barr, el fiscal general, iba contestando preguntas de forma contundente. Ahora este proceso ha hecho aflorar la interminable secuencia de delitos cometidos por este grupo conocido como Deep State, que por cierto, por solo mencionarlo, van a desmonetizar en YouTube este video, lo cual me hace por un lado un poco molesto y por el otro lado me hace muy contento porque me indica que estamos por el buen camino toda vez que YouTube nos está censurando desde hace como un año por lo que estamos diciendo que a ellos no les gusta. Cada día que pasa se hace más evidente que la farsa de la investigación de Mueller fue una reacción de pánico, una estrategia para desviar la atención el mayor tiempo posible para ocultar los graves delitos cometidos por esta mafia. Delitos que no se suponía se hicieran públicos, ya que no se suponía tampoco que Trump ganara las elecciones. La desviación de la atención ha terminado y ahora inicia el juicio final. No solo hay pánico en el ambiente por lo que está por acontecer, sino que le debemos sumar a las circunstancias la cercanía con las elecciones presidenciales del 2020. La actuación del Comité Judicial del Senado fue quizás la más vergonzosa de la historia de ese comité. El nivel de odio hacia Barr, sin fundamento, ya que él no es quien rindió el informe, sino Mueller, dejaba ver la total ausencia de racionalismo por parte de esta bancada. Barr, por su parte, fue muy claro, escueto y sumamente contundente, brindando en todo momento explicaciones jurídicas que dejaban atónitos y sin palabras a los beligerantes senadores demócratas que, obviamente sobrepasados en altura moral e intelectual por Barr, tuvieron que recurrir a los insultos contra este fiscal general. Para los que no están comprendiendo claramente el proceso, diremos que el fiscal especial es una figura que se nombra ante situaciones muy especiales, como es el caso de decidir si se eleva a juicio el caso de un presidente en ejercicio. Así las cosas, el fiscal especial debe investigar y concluir si se presentan cargos o no, y punto. No es función de un fiscal especial el exonerar a una persona sujeta a su investigación. Solo puede decir si se le acusa o no se le acusa. Y en este caso, Mueller no presenta cargos. Sin embargo, comenta que, entre comillas, no exonera a Trump. Vemos así la intención absurda, pueril y hasta ingenua de Mueller, haciendo un último intento desesperado por salvar su pellejo de 30 años de cárcel o perder la vida por pena capital. Esa es la realidad de Mueller y de muchos otros vinculados en el mayor escándalo político de la historia de los Estados Unidos de América. Es tan grave la destrucción moral que sufren los demócratas que hasta este momento ni uno solo de los representantes demócratas ha leído el informe de Mueller, que está a su disposición solo para los representantes del Senado, el Congreso en su totalidad. Tienen acceso absolutamente irrestricto y sin una sola redacción. Una versión especial para ellos, a su disposición en un cuarto especial, al que no se puede ingresar con celular o dispositivo electrónico alguno, tampoco se pueden tomar notas por escrito, pero sí cualquiera de estos congresistas y senadores tiene acceso irrestricto. Y aún así, el jefe del Comité Judicial de la Casa de Representantes, el señor Nadler, no hace más que obstaculizar en la mayor medida posible la comparecencia de Barr ante el Congreso para contestar lo que ellos pregunten. ¿Y cuál es la forma que utilizó Nadler para obstaculizar esto? Bueno, se sacó un as de la manga, exigió que el fiscal general William Barr fuera sometido a interrogación por parte de personal jurídico del Congreso que no son representantes, no fueron elegidos por el pueblo, y esto nunca se había hecho, no hay precedente, y es muy obvio que la artimaña que utiliza Nadler es para entonces obstaculizar lo más posible, que no se sepa algo. ¿Qué es? Ya más o menos vamos sabiendo. Resulta que el hijo de Nadler trabaja con un bufete que es el que lleva varios casos, varias acusaciones en contra del presidente Trump.
Entonces aquí vemos ya un conflicto de intereses muy claro y muy obvio, por el cual lo menos que puede hacer desde un punto de vista moral el señor Nadler es renunciar a su puesto de jefe de bancada, o más bien jefe de comité, recusarse de esa función, no necesariamente renunciar a su puesto como legislador, no da para tanto, pero sí definitivamente debe recusarse, dejar de dirigir ese comité y quedarse callado. Pero no lo hace, como tampoco lo hace Hillary Clinton, como tampoco lo hace Obama. Pero ¿qué es lo que dicen? Dicen incoherencias. Están empezando a decir cosas realmente extrañas. Les sugiero que los observen, porque ahí lo que van a observar es pánico. Hay pánico entre los demócratas, porque lo que viene es algo que ni siquiera su servidor, que lleva varios años investigando, puede realmente dimensionar la clase de escándalo que está por ocurrir. Y es un escándalo, no es un escándalo, es un grupo de escándalos en diferentes campos, no solo en el financiero, no solo en el político. Se sabe de grandes redes de pedofilia que han venido operando en las últimas décadas con total impunidad, y todo eso está por terminar al aflorar toda la inmundicia y pestilencia que el Estado profundo ha instaurado en el mundo. Gracias a los YouTubes, gracias a los Facebooks, gracias a los Twitters, que son compañías privadas, con un discurso social, con un discurso de la izquierda, que no pasa de ser una mera proyección, ya que a lo interno siguen siendo tan capitalistas como cualquier otra compañía lo ha sido antes y lo seguirá siendo, porque vivimos en un mundo capitalista, aunque estas compañías tengan un discurso de corte socialista. Eso es solamente una proyección. Es hora de irnos ubicando como humanidad, entender que hemos pasado varias décadas viviendo en un sueño, producto de una burbuja económica que lleva varias décadas gestándose. Esta burbuja económica nace a partir del dinero nacido del aire y al 0% de interés, algo que no tiene lógica, que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, porque no tiene lógica. Llevamos más de 10 años con algo que no tiene lógica. A todo esto, lo que el presidente Trump, que merece todo mi respeto, cariño y admiración, abiertamente lo digo y sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, no tengo nada de qué avergonzar. Pese a toda esta admiración que le profeso directamente, en el campo económico él está mintiendo. Él está usando el mismo discurso que usaron los anteriores, llámese Obama, llámese Bush, el mismo Bill Clinton. Es un discurso que dice siempre que la economía está bien, cuando los fundamentos dicen absolutamente lo contrario. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Por un lado es una movida política, obviamente tiene que generar credibilidad, aunque no tenga de dónde, en el campo financiero, para hacer sentir a la población que todo anda mejor que nunca. Repito, esto no es cierto, es una estrategia. Pero ¿qué es lo que sigue después? Tenemos evidencias muy fuertes de que una vez liberada la información del abuso que se llevó a cabo con las cortes FISA, una vez que se destape esto que está por publicar Trump, y una vez que se rinda el segundo informe pendiente del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, apenas esas dos cosas pasan, el señor que mantiene la economía en pie en el mundo, que se llama Mnuchin, es un genio aparentemente de las transacciones, los algoritmos de transacciones de alta frecuencia, con lo cual tienen la capacidad literalmente de cambiarle el precio a cuanto instrumento financiero en el mercado haya, incluido el Bitcoin ahora. Como ellos tienen esa capacidad que han venido ejerciendo desde hace muchísimos años, y ya el ciclo termina. ¿Por qué termina? Porque la economía no se supone, bajo este modelo de banco central y de dinero nacido del aire, no se supone que a esta altura de la historia estuviera en pie. Aquí lo que correspondía era la Tercera Guerra Mundial, que fue bloqueada por el movimiento de Trump y de los llamados patriotas, que logran de una forma épica ganar las elecciones, arrebatarle el poder al binomio Obama-Clinton. Es por eso que no hay una Tercera Guerra Mundial ocurriendo en estos momentos. Algunos de ustedes recordarán, y si no, vayan, revisen, hace 3 años había literalmente una guerra mundial ocurriendo. Había más de 12 países en guerra. Todo eso acabó. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los bancos centrales ahora no saben qué hacer,
porque Trump, a través de Mnuchin, tomó el control, evitó una tercera guerra mundial, el ciclo económico ya tenía que haber colapsado, la idea es que colapsa el ciclo económico y se le echa la culpa a la tercera guerra mundial, como si la tercera guerra mundial fuera producto de un ser maligno que no vive en esta tierra, en este planeta Tierra. Y entonces eso lo que nos indica de la forma más clara y fría posible es que el colapso económico se viene encima sí o sí. Ya estaba diseñado para ocurrir. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Prolongándolo, extendiéndolo, mientras realiza sus movidas políticas, dicho sea de paso, en extremo brillantes, muy efectivas, y en su punto dentro de poco. No puedo pronosticar si va a ocurrir en unos días, en unas semanas o en unos meses. No sobrepasa el año. Obviamente no llegamos a las elecciones presidenciales del 2020 sin una debacle completa a nivel global de la economía. ¿Y qué es lo que va a hacer el señor Trump? Mi pronóstico y el de muchos otros autores, de otros investigadores, es que va a culpar a la Fed y tiene argumentos de sobra de esta debacle económica. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque la Fed tiene poder absoluto. No puede ser ni siquiera auditada o tan siquiera medianamente investigada, por ejemplo, por la Corte Suprema de los Estados Unidos. No puede. Pero al mismo tiempo, la Fed es una empresa privada, es un banco privado. Si tienen dudas de lo que digo, vayan y busquen en el sitio web de la Reserva Federal quiénes somos, who we are, o algo así, y encontrarán un informe sumamente confuso, enredadísimo, en el que ellos reconocen que son una especie de híbrido. Es decir, para unas cosas son privados, para otras cosas son públicos. Pero allende a esa verborrea, el detalle que clarifica todo inmediatamente es muy sencillo. La organización conocida como la Reserva Federal tiene una junta de accionistas y nunca se verá o es incongruente pensar en una institución gubernamental que tiene accionistas. Ahí murió el asunto. La Reserva Federal es una empresa privada y Trump va a culpar del descalabro económico a la Reserva Federal porque tampoco él puede llegar y decirles exactamente lo que van a hacer. Tiene cierto rango, él les puede pedir que bajen los intereses, pero no los puede obligar. Y el jueguito es este, presten atención. En los últimos 8 años, que fueron, 10, pero en los 8 años de los 2 gobiernos de Obama, la Reserva Federal no subió los intereses ni una sola vez. Sí, perdón, lo hizo una vez, 15 días antes de que entregara el poder Barack Obama. Vea qué interesante. Es decir, le subieron el interés al que estaba arribando como presidente en ese momento, es decir, Donald Trump. Y a partir de ahí, en los 2 años que lleva de gobernar, Donald Trump han subido los intereses 7 veces. ¿Qué tal? Versus ni una sola vez durante 8 años. Obviamente, la intención de la Reserva Federal es muy clara al subir los intereses en un ambiente en el que han estado en cero durante más de 10 años. Si usted hace eso, es la forma idónea para que el sistema colapse, puesto que lleva 10 años acostumbrado el sistema mismo al dinero gratis, al dinero nacido del aire y al 0%. ¿En nombre de qué? En nombre del progreso económico que nunca vemos, en nombre de una libertad ideológica que cada vez es más mancillada por estos mismos bancos centrales. Y bueno, este cuento se terminó porque ahora viene el Bitcoin, pero ya eso es materia de otra conversación grata que tendré con ustedes pronto. Muchas gracias por ponerme atención. Les deseo que pasen una semana increíble y nunca dejen de luchar por su libertad económica, por su independencia económica e ideológica. Chao. Muchas gracias.